Bueno, yo creo que estuve con ustedes post paso Sí. y una de las cosas que habíamos dicho era que había un voto en las paso que fue un voto bronco, un voto enojo, Que ¿sí? nunca es el mismo después, ¿no? Que nunca es el mismo después y yo creo que ese voto enojo tuvo una manifestación ahora en algunas conductas de los distintos candidatos. En el caso de Massa, leyeron lo que pasó el 13 de agosto y empezó una batería de medidas que realmente fueron en consecuencia para atender la situación de las personas que realmente estaban mal. Desde el tema. Déjame que te interrumpa. Sí. ¿Leyeron eso o fue tan fuerte y tan nefasto lo que decía Milei que terminaron de leerlo? No, no, yo creo que leyeron eso. Yo Ah, creo que leyeron eso porque además las medidas fueron contundentes. Digo, hubo una batería de medidas y la verdad que el elogio político que uno le puede hacer a Massa, más allá de todos los antecedentes, la experiencia que tiene, etcétera, etcétera, o a la estrategia que se pensó, fue que la agenda política él la centralizó. Y realmente, en un gobierno que no es del todo bueno, con problemas económicos, etcétera, etcétera, con una pandemia, con una deuda, con una sequía, etcétera, etcétera, él logró generar ese espacio de centralidad en la agenda política. Y lo hizo, el con que, medidas muy fuertes a favor de los que menos el tienen. que está enojado y sigue estando y me dice, ¿viste que el plan platita funcionó igual? Siempre es lo mismo. Bueno, yo no, a ver, bueno, esas Bueno, son es un opiniones, pensamiento, digo, son claro, opiniones. sí, sí, sí. Yo no creo que sea el plan platita solamente, porque en el medio hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿sí? Después de las PASO, el Fondo Monetario, ustedes recuerdan que haría un 80% de devaluación y se acordó un 20% y un fondeo que hubo del mismo fondo que fue destinado precisamente a solucionar grandes de las cuestiones sociales que fueron criticadas o que fueron votadas en contra o que sancionaron los ciudadanos el 13 de agosto. Por el otro lado, me parece que el discurso, en el caso de Juntos por el Cambio, realmente fue malísimo. Nunca logró generar un espacio empático con la propia sociedad y el único mecanismo era se va a terminar el kirchnerismo y se va a terminar para siempre. No había propuestas. Y del otro lado, propuestas realmente radicales muy espantosas desde el punto de vista de lo que puede ser el arraigo en nuestra sociedad, terminar con la salud pública, con la educación pública, el tema de la dolarización, el tema de quemar el Banco Central, más allá de algunas declaraciones que realmente son sorprendentes por parte de algunos de sus candidatos. ¿No? Creo que todo eso llevó a que finalmente nos encontráramos el día 21 de octubre, antes del 22, con una sensación donde, ustedes si recuerdan, cuando yo vine para la pospaso, planteábamos que había que ir a buscar a ese electorado que no había votado con un discurso de esperanza. Me parece que eso fue logrado por el gobierno y por el candidato Massa. Se generó un discurso de esperanza y fueron a votar mucho más que los que no habían votado el 13 de agosto. Lo digo de otro modo. El que estaba enojado votó el 13 de agosto y ese voto quedó clavado. Los que no fueron a votar el 13 de agosto y que sí fueron el 22 es donde se generó esa esperanza que efectivamente se tradujo en una masiva concurrencia que terminó votando finalmente a favor de la generación de una esperanza que le creaba Massa, no que le creó Juntos por el Cambio, porque no lo creó, el discurso de Bullrich fue pésimo y la estrategia también, y mucho menos Milei, que estaba totalmente amesetado y que no había generado ninguna propuesta nueva, sino mucho más odio, bronca, confrontación, ruptura. Yo digo esto nada más, Sí. fue muy simbólico para mí dos episodios que hubo en el discurso de cierre de Milei, del acto de cierre antes de la elección del 22. Uno fue cuando comienza el acto, ustedes lo recuerdan, un video donde hay una bomba atómica que explota y Sí. destruye todo. Realmente es muy difícil construir Sí, tradujo en imágenes lo que venía diciendo palabras, claro, totalmente. Y claro. después cuando él habla, lo menciona a Leandro Santoro, lo critica a Leandro Santoro y cuando la gente que está ahí lo insulta a Leandro Santoro, él disfruta el insulto a Leandro Santoro. Realmente eso, para un dirigente político que aspira a ser presidente, creo que lo terminó sacrificando más allá de las Y propuestas lo muy de locas que Lins de tenía. romper con el Vaticano creo que fue también También, obviamente. Sí, muy sí, sí. duro ¿Sí? para nosotros. Perdón, Ubaldo. Repasando un poco lo que planteabas, Claudio, pasamos del voto enojo de agosto, como vos decías, a un voto miedo también, porque lo que se contraponía a la figura de Sergio Massa provocaba para quienes no eran votantes radicalizados de alguno de estos espacios un distanciamiento, ¿no? Refractario a ese tipo de cosas. Y generalmente cuando hay un escenario de miedo e incertidumbre se vota con un voto conservador. Por eso se han ratificado también, ¿entendés?, gran parte de los oficialismos. Absolutamente de acuerdo con eso, creo que es un voto donde se juntó o se conjugó esperanza por un lado, con las medidas que se tomaron, temor o miedo
por lo que representaba, digamos, este salto al vacío, que es la figura del propio Milei. Y por el otro lado también me parece que hay un voto conservador que tiene que ver, no sé si conservador, pero sí con una activa y muy masiva, donde casi yo te diría que hay una especie de autopreservación de los valores más arraigados de nuestra historia como nación. Es decir, la salud pública, la educación pública, el tema del respeto hacia el otro, el diálogo, el tema de la convivencia democrática, que creo que eso también primó. Fíjense que Massa, por ejemplo, en donde aumentó notablemente, digamos, la cantidad de votos a favor de él fue en el grupo de las mujeres, y de las mujeres de 35 para arriba, cosa que en las PASO no se había visto esto. Quiere decir que este discurso de esperanza, conjugado también con alguna acción, digamos, de miedo a lo que podía venir. Sí, Bueno, las mujeres fue otro de los colectivos absolutamente, atacados por claro, Milei, claro. Exactamente. Sí, Milei siempre ha planteado que una de las cosas que hay que tirar afuera, como él decía, era el Ministerio de las Mujeres. Es decir, bueno, me parece que todo eso jugó a favor para que por lo menos tengamos un 22 de octubre con cierta tranquilidad y serenidad en lo que puede llegar a ser, digamos, el devenir de nuestra historia como país, a 40 años de cumplir este año precisamente del sistema democrático. ¿Y lo que viene qué? Lo Porque que viene. digo, el 20 y pico de, ¿cómo es, Waldo? Junto por el Cambio. No sé cuántos, Schiaretti el 7, no sé, digo, para hacer números redondos. Sus votos, ¿no? Los propios. Bregman creo que bajó un poquito, pero un 5. Bueno, ¿tendrían que ir definiendo a quién van a acompañar? Bueno, no. Yo creo, a ver, desde el punto de vista sociológico, creo que el primer error es pensar que los votos se suman. La política es muy dinámica. Lo pagó Juntos por el Cambio. Lo pagó Juntos por el Cambio y tantos otros también en otras elecciones, procesos, claro. Sí, claro. Digo, ahí eso. Entonces yo sí creo que hay algunos datos que tenemos que tomar en cuenta. Se terminó el tema de los tercios y en el tema de los tercios lo que más importaba era el piso. ¿Sí? Ahora vamos a un balotaje, es decir, son dos. Lo que más importa es el techo. Es decir, quién perfora el techo. Y en esa instancia... ¿Quién es el que más tiene? El que despega, ¿no? Exactamente, el que despega. Si ustedes se fijan lo que pasó el 22 de octubre, Massa nunca nos dio a nosotros que superaba en las mediciones nuestras el 35%. Y si ven las encuestas de algunos colegas, jamás superó el 35% Massa. Ganó por el 36-37. 36-7. Quiere decir que Massa tiene un techo abierto, tiene un techo para crecer. En el caso de Milei es al revés. Milei está sólido, absolutamente sólido en su techo. En su núcleo duro. En su núcleo duro, que es del 30 a 29%. Sacó la misma cantidad de votos, creo que 500.000 de votos más respecto de las elecciones del 13 de agosto. Lo que yo opino es que, así como están las cosas, en el planteo estratégico de Massa, de posicionarse como quizás ya una continuidad, digamos, casi viendo, digamos, que obviamente puede llegar a ser efectivamente nuestro próximo presidente, está planteando algunas situaciones que tienen que ver con esto: racionalidad, seriedad, convivencia democrática, gobierno de unidad nacional, lo cual me parece que está muy bien, más allá de la situación compleja que implica esta situación económica, pero que ha generado esperanza como que se puede llegar a solucionar o que hay visos de generar, digamos, un equilibrio social o atender situaciones de los que menos tienen. Y por el otro lado, lo que se ve de parte del lado de Milei, realmente yo lo diría, no sé cómo calificarlo, pero no sé si es un amateurismo, si es una ingenuidad, porque realmente está planteando, es decir, él se desdice lo que había dicho. Digo, incluso hay algunos planteos que son realmente muy desfavorables para él. Digo, a ver, ya no va a quemar más el Banco Central, ya no, quién sabe si dolariza o no. Le plantea a Bullrich que pueda ser su futura ministra de Seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora abrió el paraguas, dicen que hasta a Bregman le habría ofrecido algún cargo. Bueno, ¿no? sí, yo creo que, bueno, por eso digo, desconcierto. Por eso digo, si yo fuera Milei, obviamente no lo soy ni quiero serlo, pero digo, si tuviera que pensar, me pondría a pensar, y esto lo digo con absoluta sinceridad, creo que en un balotaje, yo no tengo números todavía, pero estábamos empezando a hacer algunas mediciones y la tendencia hoy es muy fuerte a favor de Massa. Obviamente, como dije, la política es muy dinámica. Digo, el dato más importante es que Massa perforó ese techo. Massa está para crecer, Milei está mesetado. ¿Pensás que lo de Milei, perdón, Claudio, va a constituir en algún momento, de acuerdo a lo que resulte la segunda vuelta electoral, casi como una anécdota de lo que nos acordemos en alguna oportunidad, o lo pensás como un fenómeno de política permanente que llegó para quedarse? Bueno, sinceramente no tengo una respuesta hoy. Lo que sí digo es que si miro el vaso lleno,
desde la óptica de lo que sería Milei o su grupo político, hoy van a ser la tercera fuerza dentro del digamos, Del parlamento. Parlamento, sí, Es claro. decir, por primera vez en 40 años vamos a tener un bloque de ultraderecha. Ajá. Digo, lo cual implica para nuestro sistema democrático que si ellos conviven dentro del sistema digamos, democrático, podrían tener una opinión, una voz. Sí, claro. Porque de hecho fueron elegidos y tienen un número importante. Y no hay que comerse 8 al caníbal, senadores ¿no? nacionales y No hay que 40 comerse al caníbal en eso. Exactamente. Entonces digo, si lo piensan desde ese punto Sí. de vista, bueno, van a seguir jugando dentro del sistema democrático. Sí. Y me parece que Milei va a tener una oportunidad. Hay que ver cómo juega él, porque él seguramente va a ser el presidente de ese bloque. Él continúa como diputado. Claro, Así que bueno, veremos qué pasa, pero puede ser una alternativa o una posibilidad que puedan convivir desde el punto de vista democrático en el ámbito de nuestra sociedad. Este crecimiento, tengo que cerrar, Claudio, este crecimiento de Massa lo lleva a pensar que puede crecer un poco más. Milei se estancó un poco. El dato más importante que yo puedo dejarles es este. Massa perforó el techo, esta es una elección donde ya los pisos no corren, sino que lo que corre es el techo. Quien perfore más el techo va a ganar en el balotaje. Massa hoy lo ha perforado porque ha superado el 35% y tiene el techo abierto, puede seguir creciendo. Milei está totalmente estático, no sube del 30, al contrario, fluctúa entre 30 y 29. No hay ninguna proyección que indique con las actitudes y los comportamientos que él está teniendo, como la política es muy dinámica y las sumas no se suman, porque no es lo mismo un arreglo entre los dirigentes que lo que decide la gente, esto está claro. Está claro. Me parece que ahí el que tiene una gran oportunidad en esto es Sergio Massa.